Continuamos en La Ley del Embudo por Radio Cooperativa La Reconquista. Recuerden, para comunicarse con nosotros al WhatsApp 11 33 79 93 19 o en nuestra página de Facebook La Ley del Embudo o en Telegram La Reco. Continuamos ahora con Viviana Córdoba, que nos estaba contando respecto de los celíacos. Adelante, Bien, Viviana. bien, al grupo, les pregunto a ustedes, ¿todos ustedes conocían la celiaquía? ¿Saben lo que es la definición de celiaquía, etcétera? Yo tengo una duda. Rodo, Gus, Lili, ¿todos? ¿O Yo, conocen a alguien con esa afección? yo no conozco a nadie, pero te Sí. hacer una pregunta. Sí, dale. ¿Por qué? Porque, no sé, será que yo me enteré ahora, pero ¿por qué aparece tanta gente grande de repente con celiaquía? Porque antes era, bueno, si tenía, a lo mejor era una cuestión que tenía de siempre, pero yo tenemos una compañera del instituto que vos la conocés, a Priscila, Sí. que de repente un día dijo, fui al médico porque me sentía mal y me dijo que tengo celiaquía. Te hablo de una persona que tiene 30 años, ¿no? O un poquito más. ¿Cuántos años? Perdóname, no te escuché. 30 años debe tener, no sé, la Sí, verdad no sé bien sí, cuánto tiene, pero debe ser 30, claro, 30 y pico, 35. claro. Más me dice Luis. Luis es Ah, más. ese gestito que hizo ¿Viste? de Luis con la mano, qué Que no nos barbaridad con vea, la edad. que no nos vea Priscila, mira te digo. Ponele, Recuerden que esto es radio, ¿eh? Recuerden que esto es radio. Sí, que pero no Los sé, salimos gestos en pero hoy video salimos en también. YouTube, ojo al parche. Bueno, vamos a poner así, sub 40, porque Sí, sub 40 es. Pero a esa altura habíamos hecho un viaje a La Plata con Luis, también fuimos ese día. Fuimos con Luis, y Fernando. Sí, vos fuiste, no te hagas el que no fuiste. Y ahí dijo, no, porque me dijo el médico que tengo celiaquía y se llevaba su tecito sin, qué sé yo, gluten o sin, no sé cómo, especial. Se llevaba su galletita especial. eh, qué sé yo, pero nuevo, porque hasta, qué sé yo, 2 meses atrás comía choripán, por decirte algo así, ¿no? Era como que, claro, claro. Bueno, ¿cómo es que se da de golpe, no? se desarrollan tipos de digamos, diferentes tipos de esto. No es que todos de repente o todos al extremo de tener, muchos de los alimentos para celíaco vienen cerrados, son plantas industriales que solamente realizan alimentos para celíaco, que están completamente aislados, que tratan de que no haya contaminación cruzada, o sea, tienen realmente muchos requisitos bromatológicos para desarrollar, por eso es tan complicado, por eso es tan caro. Una persona que comía lo normal, que iba al supermercado, que siempre se sentía mal, pero nunca sabía por qué, y de repente va al médico, le diagnostican celiaquía, se encuentra con que es más caro inclusive alimentarse, o no sabe por dónde arrancar, porque tiene que tener, o sea, depende del grado que tenga de celiaquía, tiene que tener un poquito más de cuidado, un poquito más de tolerancia. Yo tengo algunas personas que me consultan que tienen grados muy bajos de celiaquía o que por los cambios alimenticios los fuimos, digamos, como remitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, de nuevo, no es solamente que el gluten como espesante está en lo que vemos, está solamente en el pan, porque tampoco se trata de demonizar al trigo siempre, es un tema de proporción. Entonces, hay unos compuestos que son dos compuestos que están dentro del gluten, que son la gliadina y otro compuesto que ahora me voy a acordar, que le dan esa textura que tanto nos gusta del pan, que tiene que ver primero con que las masas a base de gluten son pegajosas. Eso está dado por un compuesto, y después que son elásticas. Esto es lo que más nos gusta, que nosotros las dejamos reposar, las amasamos, el gluten se activa quiere decir que, digamos, está seco, y por acción de la humedad le da a la masa esa elasticidad con la que nosotros amasamos el pan y tenemos que esperar, y después leva, y entonces le da la esponjosidad. Todas esas cosas que nos gustan tanto a los humanos, la dieta industrializada o los alimentos lo tienen en un montón de, o sea, lo utilizan
la industria como compuestos que no están declarados dentro de los alimentos. ¿Para qué? Porque le da textura, porque espesan quesos con eso, porque espesan preparados, no sé, salchichas. ¿Me explico? O sea, utilizan estos compuestos que son derivados de los cereales que tienen gluten para diferentes texturas nuevas que queremos en los alimentos industrializados. Entonces la persona cree que está comiendo por salud y en realidad está comiendo una proteína o una grasa de lácteo más harina. Hay harina ahí oculta. Entonces no sabe. Entonces, por eso yo cuando digo es la cantidad que comemos oculta es muy alta. Entonces, si esta barrera, digamos, adaptativa, porque una enfermedad es una manifestación adaptativa. Vos me das siempre lo mismo que me hace mal, pues yo como cuerpo voy a entender que eso que me estás dando es tu estilo de vida, por lo tanto yo me tengo que adaptar, porque el cuerpo tiene siempre la manifestación de que tiene que vivir y que tiene que sobrevivir. Entonces, si su abuela comió mal, su madre comió mal, y ella come mal, entonces a nosotros nos parece que ¿qué pasó? Que a esta nena a los 30 años se le diagnostica tan pronto una intolerancia al gluten. Bueno, eso es adaptativamente dentro del clan, muchas generaciones, desde que se empezaron a modificar los alimentos, que es en la década del 40-50 hasta acá, y que la industrialización hizo lo que hizo en la década del 80, y entonces llegamos hasta el 2020 con estas enfermedades, con estos niveles de obesidad y de enfermedades inmunes, o sea, enfermedades de alergenos, de un cuerpo que dice, esto no, esto me enferma, pero bueno, como vos lo comés, yo lo manifiesto de este modo, me adapto. Digamos, esta es una lectura diferente de cómo se ve un síntoma, pero es mi mirada. ¿Se entendió lo del gluten? Digamos que son compuestos que están ocultos, por eso una persona que tiene diagnosticado celiaquía tiene que estar muy atento de la certificación y después ir viendo qué alimentos puede ir incluyendo de a poquito. ¿Contesté ahí, Rodo, más o menos lo que tu duda? Sí, te entendí. Pero Bien. digo, y también otra pregunta ya relacionada con eso para no molestarte más. Hay No, mucha por favor, gente, no me molestás. de repente es como que hay, me parece a mí, que yo, ahora conozco un montón de gente que es celíaca, y antes no sé si no las conocía o no, o me estoy rodeando de otra gente, ¿cómo es el asunto? No, es verdad que ahora la medicina siempre va como la medicina tradicional, quiero decir, ¿no? Siempre va como un poquito más atrás, o es muy, muy lenta para, no todos los médicos, para captar ciertas investigaciones, o sea, todo el tiempo están haciendo investigaciones sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el intestino, etcétera, etcétera. Pero bueno, el nivel de actualización de algunos médicos es relativamente esperanzadoramente, pero es lenta, digamos. No es que están siempre haciendo cursos, y no es que la nutrición en sí es una disciplina. El médico no tiene nutrición en su carrera de medicina. O sea, no le da al alimento la importancia de que es el alimento el que puede de algún modo sanar el cuerpo. Entonces, hace muy poco que se empieza a medir en análisis comunes de sangre estos indicadores de celiaquía o de intolerancia a la lactosa, o etcétera. Por eso vos ves tanto, porque se empieza a relacionar. O sea, la persona antes tenía esta afección, pero no existía que se lo analizara, que fuera, anda a hacerte un análisis de sangre y vamos a ver si tenés o no tenés celiaquía. O sea, ¿hay un poco de moda en contra del trigo? Sí, hay un poco de moda. Lo que pasa es que hay mucha evidencia ya. Hay mucha evidencia que es proinflamatorio, que produce un montón de desbalance dentro del cuerpo. Entonces, la medicina dice, bueno, che, me parece que me tengo que ocupar de esto. Entonces, por eso ahora le manda a tanta gente, o sea, quieren descartar que sea esto. Por eso hay más, pero en realidad porque se está midiendo. Y antes no se medía, ¿se entiende?
Perfecto. Bueno, de que ahora con todos los estudios que se hacen, se puede prever, o sea, prevenir, ¿no es cierto? Se puede hacer mucha prevención sobre ese tema. Perdón, no te escuchaba, Eli, porque se rebotaba el micrófono. ¿Cómo? No, que te decía que lo bueno, que ahora hay mucha prevención sobre el tema, que ante Sí. cualquier síntoma se Sí. evalúa rápido y enseguida se atiende esa problemática, ¿no es Sí, cierto? lo que pasa es que no deja de ser, chicos, no deja de ser ¿y ahora por dónde arranco? Porque de nuevo, nosotros, ¿se acuerdan que yo les decía, esto que trajiste el programa pasado, ¿no? Una alimentación a base de leguminosas o a base de cereales alternativos. O sea, nosotros en Argentina producimos y tenemos plantado un montón de cereales alternativos. Lo que pasa es que en nuestra dieta normal o básica o también práctica, todo esto comillas, 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 no está incorporado. Entonces, pasando a limpio un poco para el que no, digamos, creo que más o menos quedó claro, pero les quiero decir a las personas que no sepan qué es la celiaquía. Esta intolerancia hace que uno no pueda comer, por ejemplo, trigo, centeno, espelta, que es un cereal anterior al trigo. Es un cereal que, por ejemplo, yo como porque el cereal, el trigo que nosotros comemos ahora está genéticamente modificado y tiene como 38 cromosomas, mientras que el espelta tiene 8 cromosomas. O sea, es un cereal tal cual era hace miles de millones de años, digamos, salvaje. Es un poquito difícil de conseguir, pero es un cereal muy interesante para utilizar a aquellas personas que les gusta el trigo. Para un celíaco no es recomendado, tiene muy poca proporción, pero está bien. Bueno, obviamente les había dicho el centeno y la avena no tiene gluten. Lo que pasa es que esto que les contaba o sea, solamente tiene que estar certificada, o sea, que ha sido producida o envasada o manipulada en condiciones en condiciones bromatológicas absolutas para que una persona con celiaquía pueda comer avena, ¿sí? Si no, en general, el médico siempre la retira de la dieta, le dice, no, no comas avena, pero la avena en sí, el cereal en sí no tiene gluten, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cereales sí comer? Los que paradójicamente yo recomiendo en la dieta cuando hago estas dietas casi paleolíticas, flexibles, que hay un poquito de carbohidrato, porque ¿qué se le presenta a esta persona que de repente, de un momento para otro, le dicen tenés celiaquía? Que no voy a poder comer más pan, no voy a poder comer más galletitas. Imaginen ustedes una vida una vida como celíacos. ¿Qué imaginan que pueden comer? A ver, grupo. Digamos, ¿qué les retirarían que para ustedes es tremendo? No sé, la pizza del sábado, supónganse, bueno, no pueden comerla más. El queso sin mirar que sea la etiqueta no pueden comer más. El bizcocho con el mate no pueden comerlo más. El alfajor no pueden comerlo más. ¿Me explico? Entonces, a ver, Lili, ¿vos qué dejarías de comer si fueras celíaca? Sí, no, trataría de cambiar, por ejemplo, lo que es pan o pizza, como decías vos, o galletitas. Claro. Otras cosas, ¿no? Uh-huh. Además que, o por ahí las pastas. Todo claro, lo que las pastas, claro, ahí va. Ahora, por suerte, hay desarrollos de pastas y estos son los cereales que sí pueden comer. Los cereales que sí pueden comer serían a base es muy interesante que empiecen a buscar recetas con harina de garbanzo, o por ejemplo, como esto que va arriba de la pizza, que nunca me sale el nombre, ¿cómo se llama? La fainá, excelente, la fainá. La harina de trigo sarraceno, que es una harina que yo utilizo mucho y recomiendo mucho, así que si quieren ver cómo hacer un pan, en mi Instagram está la manera de utilizarlo. La quinoa como protocereal y como harina también, o sea, como grano y harina, y obviamente el arroz, porque el arroz no tiene gluten. Acá mis salvedades, como saben, yo siempre voy a aconsejar que coman bajo índice glucémico, pero es muy, como primer puente, una persona que deja completamente de comer gluten, esa elasticidad
no la va a encontrar en otras harinas, porque el gluten le da a la harina esta cierta elasticidad. Entonces, lo primero que le aconsejan es que coma premezclas. Las premezclas tienen mucha harina de arroz, tienen almidones de mandioca, de papa, y el almidón, ¿qué es? Es un compuesto de las harinas que tiene obviamente mucho índice glucémico, pero digamos, inicialmente que la persona se pase del trigo al arroz blanco o al arroz integral o a la harina de arroz, y es muy fácil hacer un pan. Los panes o las harinas que no tienen gluten no reaccionan a las levaduras, por lo tanto hay que dejar de utilizar la levadura y pasar a utilizar polvo de hornear, porque son harinas que no, digamos, como no tienen esta elasticidad, ese aspecto de alveolar en la masa, esponjosidad y etcétera, se da por una reacción química con el polvo de hornear. Entonces, la otra harina que van a utilizar mucho seguramente va a ser la harina de maíz, tipo la harina mexicana, para hacer tortillitas, para hacer panes, para hacer tipo chipá. Hay un montón de recetas en internet. Y con las premezclas, digamos, hay premezclas para pizza, por ejemplo, a base de almidón de papa, etc. Yo lo que aconsejo es que con cuidado, porque tienen mucho índice glucémico. Entonces, índice glucémico quiere decir que cuando la harina entra en el cuerpo la recibe como azúcar directamente, básicamente porque es un almidón. Entonces, ¿qué le pasa a una persona? Digamos, primera instancia, tomarlo con humor y decir, bueno, ok, me olvido de esa media luna, pero cada vez que vaya ganando cierta práctica en la utilización de nuevas harinas, y las primeras a utilizar en general son las harinas a base de arroz y almidones, estas que les dije antes. Hay premezclas, ojo con el índice glucémico, porque si no después empezamos a ganar kilos, y después utilizar harinas alternativas como la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. Eso más o menos. Es muy fácil utilizar el trigo sarraceno, no tiene gluten, pero es una masa muy pegajosa que se puede trabajar muy bien con espátula y se pueden hacer unos panquequitos tipo pancakes americanos con, supónganse, 2 huevos, una taza de harina de trigo sarraceno y una cucharada de té de polvo de hornear, azúcar o miel y canela, y hacen unos panquequitos que hacen en el sartén vuelta y vuelta que quedan muy ricos. Bueno, esto hasta acá con la celiaquía. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O les doy alguna duda? ¿Quieren que amplíe más sobre esto? No, adelante. ¿Estamos? Sí, bien. Perfecto. A ver, la semana pasada, cuando hablamos cuando Lili habló de oleaginosas, yo iba a dar una receta de hummus. ¿Todos conocen lo que es el hummus? El hummus es una pasta que se hace en Medio Oriente a base de garbanzos, que es muy nutritiva porque obviamente el garbanzo es una leguminosa, pero que tiene mucha proteína, ¿ok? Es una legumbre que tiene mucha proteína, digamos. No es que tiene los aminoácidos casi como la carne, pero son casi completos. Entonces, mi idea es hoy enseñarle a hacer hummus, y para hacer hummus vamos a necesitar 2 tazas de garbanzos que vamos a remojar del día anterior al día siguiente. Las van a dejar en agua, o sea, las ponen hoy y mañana las quitan. Recuerden que yo había dicho que en general yo lo dejo 2 días ¿cómo se llama? En remojo, pero con un día, 8 horas, 12 horas estamos bien. Las van a hervir aproximadamente por 45 minutos en un agua que tenga un poquito de sal, semillas de hinojo, un poco de hinojo, un poco de anís para que después no dé gases. Y ahí en mi Instagram, que si me permiten muchachos lo doy para que puedan ver, hay una técnica que se utiliza en Medio Oriente para limpiar los garbanzos, que es muy fácil, porque el tema con el garbanzo o el tema con que la señora o el señor no quiere hacer el hummus es porque es muy tedioso limpiar uno por uno, hay que sacarle la capsulita, porque la capsulita es celulosa
y eso es indigesto, ¿sí? Entonces, hay una técnica que es dejarlo en remojo mucho tiempo y después lavarlo como si uno lavara una remera, así como hago yo entre las manos, así, y eso hace que las celditas se quiten. Si no, hay que limpiarlo uno por uno, meditar, ponerse en la familia y limpiar uno por uno y sacarlo. Una vez que está hervido y limpio, sin las capsulitas, a la licuadora con un chorro de aceite de oliva, agua limpia, un ajo, un medio limón exprimido, pimienta negra y sal marina, todo licuado, y queda una pasta untuosa, súper rica para untar, para acompañar con zanahoria, con bastoncitos de apio, de pepino, o para utilizar como si fuese una mayonesa. ¿Hasta acá se entendió cómo hacerlo? Sí, sí. ¿O se aburrieron un montón? No, es rico, yo probé, es rico. Vos probaste y me sale rico, ¿vieron? Sí, sí. Lo rico es ponerle aceite de sésamo también, que le suma calcio y completa la proteína, o ponerle un poco de semillitas de sésamo cuando lo estamos licuando, para que le agregue un poco más de calcio y un poco más de magnesio. Así que el que lo quiere probar y mandarnos fotos, nosotros encantados de ver cómo hicieron el hummus. Es untadito ese con ese ajo y un poquito de vino, pega. Espectacular. ¿Vieron que no soy tan mala? ¿Vieron? Muy rico. Lili también lo probó, me acuerdo, en las clases lo hicimos. Sí, después está bueno, sí. Está buenísimo, claro que sí. Bien, y es una opción para o acompañar una ensalada o para ir abandonando de a poquito los quesos, por ejemplo, los quesos untables, comerlo a la mañana o comerlo a la tarde, o hacer un snack antes de la cena, ¿sí? La verdad es que yo lo incluyo por lo menos 2 veces por semana, seguro que hago hummus. Bueno, ahí estoy, Luis. ¿Algo más que me quieras preguntar? ¿O ¿estamos hasta acá? Está perfecto, Vivi, estamos perfectos con el tiempo. Así que yo también lo probé en una Bianchini, lo probé. Bueno, gracias, Vivi. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus mensajes, cualquier duda será seguramente saldada en el próximo programa. Hasta aquí este bloque de La Ley del Embudo. Continuamos en un instante por Radio Cooperativa La Reconquista.